Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este su programa Mujeres en la Verdad. Este espacio es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Continuamos con la serie Labios que Bendicen, y el programa de hoy, como todos los programas que hemos realizado de esta serie, realmente tiene un contenido bueno, conforme a la palabra del Señor. Está titulado Sazona tus palabras con sal. Yo soy Ruth Delany Almonte y están conmigo Lupe de Guzmán, Yanini Camilo de Martínez. Con ellas es que vamos a tratar este tema. Y si usted recibe bendición del contenido de este programa, compártalo con otras mujeres y además suscríbase al canal de YouTube de Radio Eternidad para que no se pierda ninguno de los programas que les compartimos y ninguno de las series, ¿verdad? Ya hemos realizado muy varias series. Así que cuando decimos labios que bendicen y sazona tus palabras con sal, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Bueno, lo primero es que tenemos que ver que es la expresión que son tus palabras con sal viene de la Biblia, no es algo que nosotros nos hemos inventado. En Colosenses 4:6 dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y me gusta mucho la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente, que dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¡Wow! Respuesta adecuada para cada persona. ¿Qué significa eso? Eso me hace preguntarme, ¿con qué yo estoy sazonando mis palabras? ¿De qué manera mis respuestas pueden ser adecuadas a la persona con la quien yo estoy hablando? Y ahí puedo decir que quien se inventó el hablar fue el Señor. Sí. Dios es quien crea el hablar. Dios es quien nos da palabras. Dios es el primero que habla y se comunica con la persona de la Trinidad entre ellos para crear todo lo que existe. Entonces no es una idea humana, es una idea que viene del Señor. Pero obviamente, ¿de dónde salen las palabras? Y las palabras lo que hacen es revelar lo que hay en nuestro corazón, como hemos dicho en otros programas de esta serie. Como dice, de la abundancia del corazón habla la boca, en Lucas 6:45. Si voy al diccionario y busco qué significa eso, palabras sazonadas con sal, dice que es palabra con toda sabiduría y ardor espiritual, lo que no posee toda palabra insípida que podamos decir. O sea, que necesitamos tener cuidado con los de afuera, porque un hermano en amor nos perdonará cualquier mención que hagamos, pero los inconversos no lo harán. Además, debemos permear nuestro hablar con la savia del Espíritu Santo. Recordemos que cuando se habla de sal en el Antiguo Testamento, se habla de una función de preservar, de evitar que algo se corrompa, evitar que una comida se dañe. Lo que quiere decir que entonces la sal tiene una función preservadora, una función purificadora. Importante el papel de la sal en los alimentos. Así es. Y cómo se compara eso, ¿verdad?, a la manera en que nosotros debemos hablar con el otro. Sí. Lupe. Sí, fíjate que en Levítico, en el capítulo 2:13, el Señor da un mandamiento a su pueblo y dice que debe sazonar con sal todas sus ofrendas de grano para acordarse del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. O sea que para los israelitas esto era muy significativo y ellos le daban mucha relevancia a este mandamiento porque implicaba el pacto con el Dios eterno, el hecho de poner la sal, que iba a purificar, que iba a santificar, porque iba como a quitar toda corrupción de los productos que ellos ofrecían. Sí. Para ellos era muy relevante. Y el Señor Jesús también, con respecto a esto de la sal, lo deja ver, lo muestra como un ejemplo
de que cuando el Evangelio nos alcance, nosotros seremos como que tenemos la sal, somos la sal de la tierra. Entonces, esa es muy relevante que lo tengamos en cuenta al momento de nosotros entonces tener nuestras conversaciones. Entonces, ese llamado a ser sal de la tierra, dice la palabra que somos sal de la tierra, es llamado a preservar, a cumplir con un papel de importancia en términos de lo que vamos a darle al otro, ¿verdad, Yanini? Así es. De bendición, de darle sentido y propósito a nuestras palabras, cuando se compara en que esas palabras tienen que estar sazonadas con sal. Exactamente. El Salmo 33:6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Y de hecho, si nosotros vemos Génesis 1, en Génesis 1 en varios versos vemos cuando el Señor dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en varias ocasiones, y dijo Dios tal cosa, y así fue hecho. Lo que quiere decir que por la palabra del Señor fue creado todo cuanto nosotros podemos ver. Y todo lo que existe fue creado por su palabra. Y ese mismo efecto de la palabra del Señor en cuanto a la creación puede ser comparado con el efecto que pueden tener nuestras palabras en quien la está escuchando. Yo puedo tener un efecto de motivar, de ayudar, de hacer un efecto positivo, pero también puede tener un efecto destructivo con nuestra lengua, realmente. Sí, y traigo a la memoria el verso que está en Mateo 5:13, que nos dice claramente, nos habla de la sal, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser desechada, echada fuera y pisoteada por los hombres. Lupe. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Sí, el Señor nos está diciendo el propósito por el cual nosotros hemos venido a ser parte de su familia. El Evangelio nos ha rescatado, nos ha salvado, y es con un propósito de que podamos ser embajadores y tratar de ser esos anunciantes de ese Evangelio que va a salvar, que va a preservar el alma de muchas personas. Entonces, es bueno que tomemos literalmente este verso, porque como el Señor lo dice, que si perdemos el sabor, si se vuelve insípida, pues creo que sería como algo... El propósito mismo del creyente también se pierde. No estaría el propósito mismo de nosotros, y por eso tenemos que ser intencionales y tener en cuenta quiénes somos y qué hacemos aquí en esta tierra. Entonces hay que hablar, nuestras palabras tienen que ser dichas sí. con sabiduría, ¿verdad? Tienen que Así ser es. dichas con sabiduría, porque en Eclesiastés capítulo 10, versículo 12, dice la palabra del Señor que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Nosotros, como creyentes, vidas que hemos recibido al Señor en nuestros corazones, que vivimos para su gloria, tenemos que tener en cuenta cuando hablamos qué procuramos. ¿Tienen sentido nuestras palabras con relación al reino de Dios? O sea, no es como que vamos a estar nosotras todo el tiempo con un mensaje de juicio, de condenación hacia lo que están alrededor nuestro, pero sí, ¿cómo podemos nosotros atraer a esas personas a querer escuchar del Señor, de Dios, y sobre todo que nuestras palabras no sean de tropiezo para ellos? ¿Sabe qué me llama la atención, Ruth y Lupe? Que la Biblia dedica todo un capítulo a hablar de nuestra lengua y del cuidado que debemos tener con eso. Así como dedica todo un capítulo a hablar del amor, y pienso que es porque es un tema relevante, es un tema que tiene importancia. Y si me permites leer en Santiago 3, a partir del versículo 3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón
por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Con ella bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede ser o puede dar agua salada y dulce. Increíblemente, la palabra hace una semejanza entre la lengua como un miembro pequeño que dirige todo nuestro cuerpo. Igual el barco, que es enorme y que está dirigido por un pequeño timón. Entonces, creo que vale la pena poner caso a esto y poner asunto y saber lo serio que es el poder tener un hablar sabio, porque el Señor le da importancia a eso. Mucha importancia. Mucha Claro importancia a eso. Y fíjate, Yanini, que cuando tú mencionabas ese versículo, me viene a la mente en Proverbios 18:21 que dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y es bueno que nos hagamos esta pregunta, Ruth, que ¿cuánto tiempo perduran las palabras en el corazón de una persona? Uy. ¿Hasta dónde llegan los ecos de una palabra en el corazón de una persona? Puede durar toda la vida. Puede durar toda la vida. Toda la vida. Entonces, nosotras podemos quizá pensar en alguna palabra que alguien nos dijo una vez, puede ser de ánimo, de aliento, o puede ser de herida, de destrucción, y la recordamos. Y creo que al momento de recordarla, uno siente cierto pesar. Pero nosotras ahora que estamos edificando en la palabra del Señor, necesitamos evitar nosotras convertirnos entonces en una de esas personas que marcan para mal a otras. Que traen muerte, Traen como dice muerte. la misma palabra, Y y no vida. sabiendo que nosotras tenemos una influencia directa con nuestros hijos, con nuestros esposos, Así es. con toda la familia, con hermanos de la iglesia, con amigos, con vecinos y con todo el mundo. O sea, nosotras tenemos esa relación que tenemos con cada persona, y ahí en nuestro hablar podemos, si hablamos palabras que no estén sazonadas, que no sean sabias, podemos marcar para mal. Y pensando yo cómo las mujeres tenemos un papel tan importante de formar a nuestros hijos, y el papel de nuestras palabras en ellos tiene también mucha relevancia, Yanini. Así es. Alguien dijo, es más fácil construir un niño que reparar un adulto. Y es una gran realidad. A veces uno recuerda, como decía Lupe, expresiones que uno oyó de su papá o de su mamá. Y es como si esa expresión tuvo un poder sobre nosotros, para bien o para mal, que nos mantiene subyugado bajo eso. Muchas veces para mal, muchas veces nos decían de niño, tú no sirves para nada, o a ti se te caen todas las cosas, qué sé yo, alguna expresión que en ignorancia, queremos creer que en ignorancia nuestros padres nos decían, y uno se creyó eso que oyó, y muchas veces actuó en consecuencia de eso. Ese tú no sirves para nada, o tú eres un bruto, o tú eres una bruta, o tú eres un tú no flojo, das para eso. o tú eres un haragán. Ese tipo de expresiones que uno le dice a sus hijos, uno tiene que saber que también por eso va a dar cuenta al Señor. O maldecirlos, a veces. Porque lamentablemente, se oyen muchas madres maldecir a sus hijos. Porque lamentablemente eso queda ahí, y eso sí. hace un efecto en el corazón. Y sobre todo, si es la palabra que un niño oye de su mamá, no la está oyendo de cualquier persona, la está oyendo de su madre
o la está oyendo de su padre. Que el Señor nos ayude a Sí. que realmente podamos hablar de manera intencional y edificar para bien en nuestros hijos, porque definitivamente si no tenemos sabiduría en hablarle a ellos, vamos a hacer mucho daño. Y afortunadamente hay otros muchos ejemplos de cómo se puede edificar para bien cuando en una familia tenemos... El Señor en su providencia manda a un niño con alguna condición, como los padres, si comienzan a trabajar en ese niño con palabras de aliento, de fortaleza, esa persona puede llegar a hacer grandes cosas, a Así veces es. superando aún a aquellos que no tienen ninguna Sí. limitación física, por ejemplo. Sí. Y Sí. todo en base a lo que de la manera en que los guiaron a través de las palabras. Así es, así es. Sí, y es muy importante que nosotras como madres, las que tienen hijos, pues hoy mismo podamos tomar ese compromiso para hablar con Claro, nuestros esa hijos decisión. en Sí. su recorrido por la vida, que esté cargado de sabiduría y piedad, ser alentadoras constante y modelando en nuestro hablar el Evangelio de Jesucristo a nuestros hijos. Sí. O sea, que tengamos esa intención de que nuestro hablar sea de edificación para traerlos al Evangelio. Amén. 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 Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el tema en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Seguimos con Mujeres en la Verdad en nuestra serie Labios que Bendicen. Hoy con el tema Sazona tus palabras con sal. Janine, ¿qué Fíjate que puedes hablando, añadir? claro, hablando de cómo nuestras palabras pueden afectar a nuestros hijos, hay estudios realizados que demuestran que en cada hogar promedio hay 10 comentarios negativos por cada comentario positivo. Uy, bien alto ese Wow. número. Y que toma hasta 4 comentarios positivos contrarrestar el efecto de un comentario negativo. Quiere decir que, como decía Lupe, tenemos que ser intencionales, tenemos que hacerlo a propósito, nosotras poder proponernos que lo que sale de mi boca para mis hijos va a ser de bendición y de edificación. Y créeme que tiene que ser intencional porque vivimos una vida muy rápida, muy tensa, con muchas tensiones y muchas veces estamos súper sensibles y explotamos por todo y lamentablemente quienes primero sufren eso son nuestros hijos. Pero tenemos que ser intencionales en controlar nuestros labios para que lo que salga de nuestros labios, sobre todo hacia nuestros hijos, sea de bendición. O sea que sazonar esas palabras con sal es realmente pensar qué voy a decir y qué efecto va a tener eso que voy a decir. En qué momento lo voy a decir, cómo lo voy a decir. Sí. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, verso 21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y en Efesios 6:4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lupe, perdón, porque eso hoy, cuando vi esa palabra desaliente, impactó mi corazón de cómo nosotros como padres podemos ser los primeros que desalentamos a nuestros hijos. Sí. Desalentarlo es quitarle toda esperanza, Aliento, ánimo, pues sí, aliento, Lo vida. deja sin aliento. Sí. Vida, por eso la palabra se compara Claro. con vida y muerte, ¿verdad? Claro, El efecto que ella puede producir. claro. Desalentarlo, dejarlo sin el ánimo de hacer ninguna otra cosa, porque Sí, le matamos sí. A través de una esa palabra. esperanza. A través de una palabra. O sea, eso es un misterio, pero a través de palabras, quitar el aliento, quitar la vida de un muchacho, el Señor nos libre. Sí. El Señor Porque nos es a través libre. de palabras, pero es lo que sale del corazón. Claro. Entonces Del está corazón. ligado al sentimiento, Claro. al amor, a lo Sí, que claro. yo estoy dándole a Tú ese sabes hijo. que Así es. para nosotros como padres es difícil a veces porque
Nadie toma un curso para ser padre. Sí. Entonces, está muy ligado a nuestras reacciones, cosas que albergamos en nuestro corazón, y como hemos visto en estos programas, necesitamos enfocarnos qué atesoramos en nuestro corazón, porque de ahí es que va a salir lo que vamos a hablar. Entonces, y lo vimos en la palabra, en muchos ejemplos, un fruto, un árbol de mango no nos va a dar de manzana. Entonces, necesitamos estar conscientes de que la palabra del Señor ha sido depositada en nuestros corazones para que pueda salir. Y que tenemos que hacer ese clic, esa conciencia de que lo que sale de nosotros es para edificación, para que nuestros hijos crezcan, y aunque a veces las emociones nos pueden traicionar, pero están los medios de cómo restaurar lo que hemos roto. Me encanta a mí el escritor Paul Tripp, porque él, en sus innumerables libros y ejemplos que pone de cómo él, en su propia comodidad, que él tranquilo, que iba a disfrutar el día, que iba a descansar, y ahí vienen los hijos, comienzan peleando, entonces él como que se va subiendo, pero que él no está pensando en la redención de sus hijos, él lo que está pensando es que le están incomodando el día. Claro. Y entonces ahí le sale la palabra hiriente. Pero entonces después él dice, pero ¿cómo yo, que he estudiado tanto, que he leído tanto la Biblia, que he tomado tantas decisiones, cómo puedo hacer eso? Entonces se arrepiente y va y le pide perdón a los hijos, pero él deja ver con tanta honestidad lo que realmente nosotros hacemos. Sí, así es. Permanentemente. Sí. Entonces es bueno que nosotros tomemos esa conciencia y la decisión, ese compromiso de guardar nuestros labios, porque es importante que sepamos con claridad que de toda palabra ociosa el Señor nos va a llamar atención al juicio. Entonces, es con el temor del Señor que debemos hablar hacia nuestros hijos, hacia nuestros esposos, hacia alrededor nuestro. Ya has mencionado el tema de los esposos, ya yo iba por ahí también, porque hemos hablado de los hijos, pero hay nosotras las mujeres, ¿verdad?, con nuestra relación y la manera en que hablamos con los esposos también, a veces las fallas son muchas. También, Ruth, porque no es fácil, Janine, por ejemplo, relacionarnos con nuestros esposos. Son personas distintas a nosotras, tienen una manera de conducirse diferente porque son hombres y nosotras mujeres. A veces nosotros queremos que sean más rápidos, ellos son un poco lentos o al revés. Entonces eso crea, y volvemos a lo que está en mi corazón, crea ese malestar que me hace sacar a mí lo que tengo dentro. Y me carga mucho que la palabra dice que somos ayuda idónea para los esposos. Entonces, ¿están mis palabras siendo realmente de ayuda para él? ¿O al contrario, lo estoy derribando, lo estoy matando, lo estoy desalentando con mis palabras? Es como que en la boca tengo el poder para matarlo y destruirlo o para alentarlo. Entonces, parte de ser ayuda idónea es poder hablar sabiamente a nuestros esposos y poder realmente trabajar intencionalmente en eso también. Dice Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abata, mas la buena palabra lo alegra. Y dijo Charles Schwab, no he encontrado aún el hombre que cualquiera que sea su posición haga su trabajo mejor y poniendo más empeño bajo un espíritu de crítica que bajo un espíritu de aprobación. O sea que la crítica permanente no ayuda. Para nada. Y le puedes poner el apellido de constructiva. Si sigue siendo esa crítica que destruye, no va a ayudar. No va a ayudar. Está bien que tú puedas decirle a la gente lo que está bien y lo que está mal, pero debes saberlo decir y decirlo en amor, para que no hiera, sino que edifique. Sí, porque a veces privamos y nos actamos de que somos muy sinceras y muy honestas. Sí. Y eso es un orgullo. Y que yo no maquillo, pero no es maquillar, es amar. Es tú con sabiduría poder decir lo mismo, pero que construya. Porque es que a veces solamente nos pasamos corrigiendo el día entero. Así es. Y no es así, no de esta manera, y porque yo te expliqué ayer, y por qué no lo hiciste de esta forma. O sea, es algo que está en nosotras, la mujer. ¿Y dónde tú dejas el que a veces les hablamos a ellos como si fueran nuestros hijos? Ay, sí. Vivimos corrigiendo al esposo como corregimos a los hijos. Y no es así, o sea, no estamos para eso, ¿verdad? No estamos para eso. Miren, hermanas, y la Biblia nos da ejemplos de mujeres que tuvieron formas de hablar particular y tuvieron sus efectos. Mira, ahí viene, por ejemplo, el ejemplo de Mical, esposa de David, que sus palabras en cierto sentido
fueron de juicio para ella. Sí. Dice en 2 de Samuel 6, 20 al 23, pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos como se descubriría sin decoro un insensato. Y conocemos la historia. Ella se burló en cierto sentido de David porque David había danzado de alegría delante del Señor. Y ella lo ridiculizó. Exactamente, lo ridiculizó, lo ridiculizó. Sí, y por eso Mical fue el juicio cayó sobre ella de que no pudo tener hijos. Claro, No pudo tener hijos. claro. Está también Sarai, con sus palabras, convenció a Abraham de que durmiese con Agar, su sierva, en vez de esperar la promesa de Dios. El resultado fue el nacimiento de Ismael y luego el conflicto entre sus descendientes y los de Isaac. Ajá. Entre árabes Lo y judíos. convenció. Un arma que muchas de nosotras podemos Tener, usar, sí. manipular, Claro. usar, Ujú. persuadir al otro de mala manera para lograr Un también lo que objetivo. nosotros queremos. Un objetivo. Sí, pero mira, también está Eva, que utilizó sus palabras para convencer a Adán de que comiese del fruto prohibido. Otro ejemplo. Por esto entró el pecado al mundo, la condenación, la muerte espiritual. Y al revés, María. Cuando vemos que María dice que en Lucas 1, 46 al 56, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvación, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el Todopoderoso y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. O sea, María con sus labios expresó la gratitud que había en su corazón por haber sido elegida para ser la madre de nuestro Salvador. Entonces, podemos usar nuestras palabras como Mical, o podemos usar nuestras palabras como María. Sí. La decisión es nuestra, pero debe ser una decisión y debemos trabajar para que realmente nuestras palabras sean sazonadas con sal y sean de bendición y sean palabras sabias. Entonces hemos hablado de ese sazón en nuestra boca, en nuestros labios, que tienen que ser labios que hablen palabras de piedad, ¿verdad? Como tú lo decías muy bien ahorita, Lupe. Sí, así es. Debemos tener en cuenta que natural, o sea, no nos va a salir así como espontáneo. Entonces tenemos que estar como esa disposición, esa proposición, digamos, de proponernos. El hecho de que cuando nosotras hablemos sea para exaltar el nombre del Señor. Aunque no tengamos que decir la palabra Señor o Dios, sino que nosotras en la intención sea para edificación del reino del Señor, para edificación de la vida que tenemos enfrente. Sino, que no sean palabras pecaminosas. Sí, la palabra nos dice que si estamos faltos de sabiduría, que se la pidamos al Señor en Santiago. Entonces, es bueno que si necesitamos orar, pedirle al Señor que renueve nuestras palabras, que nos dé palabras de bendición para otros y que Él mismo sea como ese freno, ¿verdad? Y en nuestras vidas nosotras podamos depender de Él para hablar, no tener esa rapidez. Tenemos amigas cerca que quizás ni siquiera le mencionamos al Señor y como que... Entonces es bueno que nuestro hablar sea un hablar redentor, con esa intención. El papel nuestro en nuestra relación de amistad con una amiga, nosotras como mujeres creyentes, puede ser muy relevante. Así es. Porque es que con una amiga hablamos permanentemente de qué hablamos, qué le decimos, cuál es la intención, en qué cosas nos enfocamos. Sí, fíjate que como Ruth hablaba con Noemí, dice que hablaba como si fueran una amiga, no hablaba como la suegra, sino como a una amiga que amaba. Entonces, es bueno que nosotras dispongamos nuestro corazón para ser usadas por el Señor, para esa amiga, que no se nos vayan conversaciones vanas y en cosas que no traerán fruto, sino que sea, ¿cómo puedo yo hablar con mi amiga hoy que la pueda yo
acercar más a Dios. O sea, que tengamos eso en cuenta, eso pendiente. Así es. Cuando ella le dijo, no me pidas que te deje, ni me aparte de ti. Había una relación de amistad entre ellas. O sea, realmente ella tomó una decisión y con sus palabras ella pudo expresarle, yo no me voy a ir, no me lo ruegues, no me voy a ir, me voy a quedar contigo. Pero más que una relación de nuera y suegra, había una relación de amistad entre ellas. Así es. Qué hermoso. Y dice también Janini que Ruth se ocupó de las cargas emocionales de Noemí. O sea, ella caminó del lado de ella, trató de suplirle sus necesidades físicas, comida, necesidades espirituales, recordándole la providencia de Dios. Una verdadera amiga es aquella que se ocupa, ¿verdad?, de encaminar a esa amiga por el camino correcto, el camino de Dios. No es indiferente a que se pierda o que se quede entre los contados para Satanás, sino que día a día va a querer cómo tocar el corazón de esta amiga para acercarla al Señor. Y por eso el cuidado de que debemos hablar con sabiduría y con piedad para ser de ejemplo a ella. No, porque lo que hacemos normalmente es que nos convertimos a ellos. Y en el momento que estamos con la amiga o con el grupo de amigas de la escuela, que a veces nos juntamos, entonces se vuelve como que ellos te arrastran a ti, a lo que tú fuiste antes de venir al Señor. Entonces nosotros tenemos que tener esa sobriedad y ese deseo de ser testimonio para la gloria del Señor. Amén. En todo lo que hablamos. Amén. Y hemos visto, y lo vemos ahora de manera particular también en ese ejemplo, en esa relación entre Ruth y Noemí, que las palabras van mucho más allá de pronunciarlas. Claro. También están acompañadas de una acción, de un testimonio, ¿verdad?, que respalda lo que digo. Y eso pasó con Ruth con respecto a su comportamiento también hacia Noemí. Janini, ¿qué tú puedes añadir? ¿Cómo podemos realmente nosotros ser amigos, amigas que desafíen también a otras a través de nuestras palabras? Que también con nuestras palabras podemos hacerlo. Incluso la confrontación, cuando uno debe confrontar a alguien, lo va a hacer en hablando y lo va a hacer en amor. Pero yo puedo con mis palabras confrontar a una persona con algo que ha hecho, confrontarlo con su pecado, y según la entonación, según las palabras que yo pueda elegir para decirlas, yo voy a edificar o yo voy a destruir. Entonces, definitivamente, cuando hablamos de amistades, cuando hablamos de personas cercanas, cuando hablamos de esa labor que debemos hacer de edificarnos unos a otros, como dice 1 Tesalonicenses 5:11 al 14, por lo cual animados unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Eso implica un hablar, implica un accionar, pero implica un saber elegir las palabras para que sean sazonadas con sal. Así es. Sí, porque no estamos hablando de permanentemente decir palabras bonitas, que no salgan, que no tengan verdaderamente el sentido, sino que tenemos también que en un momento confrontar, porque amamos a la otra persona, pero tenemos que saber cómo decirlo. Definitivamente, definitivamente. Bueno, si tienen algo más que añadir, porque hemos llegado ya al final de nuestro espacio. Sí. Algo que tú mencionabas ahorita, que decía que somos cartas vivientes y nuestras palabras son un mensaje de Dios para otros. Entonces, tener eso en cuenta siempre, que estamos cumpliendo un plan, un propósito. Y el Señor nos tiene en comunicación con otras personas, no es por coincidencia, es porque Él tiene un plan, algo que se está provocando que se produzca, y nosotros somos parte de que se pueda dar eso, de que la persona conozca al Señor, conozca su evangelio. Entonces vamos a permitir que el Señor nos use más de una manera intencional, no perder el tiempo diciendo palabras sin sentido, sino que seamos encaminadas por el mismo Espíritu Santo a redimir nuestro hablar. Amén. Que sazonemos nuestras palabras con sal. Janini, una oración breve para despedirnos. Amén. Señor,
Estamos delante de tu Gracias, presencia, Señor. Padre. Y cuán cargados están nuestros corazones por poder usar nuestras palabras con sabiduría, con inteligencia, sazonadas con sal, para preservar, para animar unas a otras. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser mujeres sabias que edifiquen con sus labios. Ayúdanos a ser mujeres sabias que puedan sembrar el bien en sus hijos, en su esposo, en sus amigas, en las personas que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales en usar nuestras palabras sazonadas como con sal para poder hacer un efecto positivo en los demás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así Amén. sea con cada una de ustedes, Amén. queridas amigas y hermanas. Nos vemos en un próximo espacio. Amén. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.